Hola amigos de Carmín, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre una pregunta que me hicieron hace unos días que me dejó pensando, que era ¿cómo saber si la tóxica soy yo? Entonces, bueno, me gustaría empezar diciéndoles que en el enfoque que yo trabajo, que es la terapia existencial, nosotros no creemos que las personas nazcan de cierta manera o con ciertas cualidades o ciertas definiciones, no estamos definidos. Nos vamos creando o vamos respondiendo a partir del contexto o la situación en la que estamos. Entonces, cuando hablamos a lo mejor de ser una persona tóxica, es porque probablemente yo he estado en situaciones o en contextos que me hacen responder así. Puedo yo tener a lo mejor un contexto familiar que me haya hecho aprender respuestas poco saludables o respuestas que tiendan al conflicto o a generar conflicto. Pero no me gusta a mí en realidad mucho la palabra tóxica y me gustaría ponerlo como poco saludable o como una respuesta que genera conflicto. Entonces, en esta parte de la situación y del contexto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alcohólicos se sugiere que la esposa genera codependencia o se vuelve neurótica y entonces empiezan a construir un vínculo de neurosis y de conflicto que se vuelve muy poco saludable. Pero no quiere decir que sea porque esta mujer es tóxica o porque es la esposa loca. Es decir, si yo tengo un esposo que es alcohólico o una pareja que pues es muy simpático o muy simpática con otras personas, pues claro que eso me despierta cosas, que me enoja, que me inquieta y me hace responder de ciertas maneras. Entonces es importante ver que estamos en situación, que no es como que yo soy tóxica y así nací, respondo a lo que hacen otros. Entonces todos los que estamos formando parte de ese sistema o de esa situación participamos para que se generen estas respuestas todos poco saludables. Pero hay 4 líneas o 4 ideas que a mí me gustaría compartirte que te pueden servir para darte cuenta si a lo mejor las respuestas que estás teniendo en tu vida son poco saludables o te llevan al conflicto. Uno de ellos sería pensar solo en ti. Es decir, cuando estás en una situación o en alguna toma de decisiones, solo piensas qué te va a pasar a ti, si te importa a ti, si te va a lastimar a ti, si te duele a ti, si se van a hablar de ti. Si solo estás pensando en ti, tiene que ver con que estás viéndolo desde una manera muy egocéntrica. En las etapas de desarrollo vemos que los niños de los 0 a los 7 años tienen una característica particular que es el egocentrismo. El niño no tiene la capacidad de ver a otros, solo se ve a sí mismo. Entonces, si la mamá le dice, ¿sabes qué, mijito? Estoy súper cansada, no he dormido en días, a él le vale, él quiere su leche, o él quiere jugar, o él quiere que le sobe la pancita, no le importa. Entonces, una característica muy importante para saber que una persona tiene desarrollo humano es que tiene consideración hacia los demás. Entonces, si yo estoy tomando decisiones caprichosas, donde solo estoy pensando en ti, en donde solo estoy pensando en mí, o decisiones que me llevan a la victimización, no es muy saludable. ¿A qué me refiero con esto de la victimización? Es como si de pronto diga, ay, necesito que me hagan mi cena y que me atiendan porque vengo muy cansada de que fui a trabajar. Bueno, ¿y pues dónde crees que estábamos todos los demás? No, pues también estamos trabajando. Oh, ay, por favor, atiéndanme, véanme, cuídenme porque estoy en crisis, porque hay una pandemia y no puedo salir de mi casa. Pues ¿dónde crees que estamos todos los demás? ¿No? Entonces, la victimización nos hace sentirnos como si fuéramos los únicos que sufrimos o a los únicos que nos pasan cosas y entonces a veces deseamos respuestas caprichosas. Entonces, es importante darnos cuenta que yo no esté victimizándome o que yo no esté viendo solo por mí y respondiendo de una manera infantil. Ese sería el número 1. El número 2 es revisar mis niveles de ansiedad. A veces cuando estoy en una situación de dolor, de miedo, de angustia, es decir, a veces me estoy separando de mi pareja o como ahorita estamos a lo mejor en una crisis, mis niveles de ansiedad suben. Entonces cuando yo estoy muy ansiosa, puedo tener respuestas muy intensas e incluso puedo llegar a la violencia, a la agresión. Entonces es importante que yo me dé cuenta si estoy muy ansiosa, si puedo estar en algún momento respondiendo de manera agresiva o violenta. Y eso puede ser porque soy ansiosa. Entonces es importante reconocer que me está doliendo, que la estoy pasando mal y buscar apoyo. Otro punto sería aprender a recibir la retroalimentación. Es decir, a veces yo tengo amigas, primas, familiares que llegan y me dicen, oye, fíjate que esta forma en la que le contestaste a tu pareja, pues no fue muy buena, ¿no? Oye, fíjate que regañaste a tu hijo en una manera en la que a mí me pareció que lo avergonzaste un poquito enfrente de la gente.
Y entonces nos empiezan a decir cosas, pero no nos gusta que nos digan, ¿no? Y entonces nos ofendemos, nos enojamos, nos peleamos, pero muchas veces estas personas nos están diciendo cosas que sí no son de utilidad. Es importante reconocer, y a veces también es una de las utilidades de asistir a terapia, que a veces nos ayudan a encontrar cosas de nosotros que no vemos fácilmente. Entonces es importante que desarrollemos habilidades para aprender a recibir las críticas y para entonces poder reflexionar y pensar, híjole, creo que esto que me dijo esta persona tiene razón. Y bueno, esto tiene que ver con el siguiente punto o con el cuarto punto, que tiene que ver con la introspección honesta. Es decir, yo tengo que aprender a desarrollar procesos de reflexión donde me dé cuenta si estas retroalimentaciones que me dijeron son honestas y donde yo misma también aprenda a hacer mis propias retroalimentaciones o mis propias reflexiones. Es decir, si yo de pronto veo que hay un montón de personas que ya no me hablan, que me estoy quedando sola, si yo me la paso quejándome de que toda la gente es conflictiva y que todos son peleoneros y no sé qué, pero en realidad yo soy la que se ha estado peleando con todos y las demás personas se llevan bien entre ellas, entonces es momento de que me pregunte si a lo mejor soy yo la que está respondiendo de una manera poco constructiva o de una manera que lleva al conflicto. Es importante ser honesta en esto, porque esto, por ejemplo, es muy común, ¿no? Que la gente conflictiva se ande quejando de otras personas conflictivas y que todos estén peleados con ellos. Entonces tengo que desarrollar esta habilidad o esta capacidad de darme cuenta que a lo mejor soy yo la que genera los conflictos, ¿no? O que ahora ya nadie me habla, que todos salen y que a mí nadie me busca. Entonces es una manera de decir, bueno, tal vez también tengo que preguntarme. Tengo que preguntarme por qué los demás responden así ante mí. Entonces, es muy importante recordarles que entonces no es que yo nazca tóxica, sino que a partir de cierta situación o de cierto contexto puedo tener respuestas poco saludables, pero que también si estoy respondiendo desde el infantilismo o el victimazgo, si ando muy ansiosa y esta ansiedad me lleva a responder de formas violentas o agresivas, si no sé recibir retroalimentaciones y si tengo una baja reflexión, pues entonces esto me está llevando a tener respuestas que me llevan al conflicto o que podrían decirse que estoy siendo tóxica. Entonces espero que esta información te sea de utilidad y que si te gusta este video y crees que le puede ser de utilidad a alguien más, lo compartas.